Bueno, queridos compañeros, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la calidad del huevo. ¿Listo? Y para hablar sobre la calidad del huevo tenemos que hablar sobre unas características de calidad del huevo que están estrechamente relacionadas entre sí y a nivel comercial, determinadas por el peso, la forma, el color de la cáscara, la solidez de la cáscara y el grado de limpieza, así como los parámetros internos directamente relacionados con el grado de frescura o envejecimiento del huevo. ¿Listo? Entonces, pues para determinar esta calidad podemos recurrir de modo rutinario a la inspección de ciertos elementos del huevo, tanto en su exterior como en el interior, desde el punto de vista de la evaluación de calidad del huevo, atendiendo a propiedades que podemos visualizar externamente y con el huevo cerrado. Hay que mencionar el peso, la forma, la integridad de la cáscara y la presencia e integridad de la cutícula externa que recubre toda la cáscara, protegiendo al huevo de contaminaciones. Estas características se pueden visualizar externamente mediante la observación de los huevos al ovoscopio o con la ayuda de una lámpara de luz ultravioleta que ponga en evidencia la cutícula. En la actualidad, los grandes centros de producción realizan esta clasificación con equipos automáticos. ¿Listo? Las técnicas de calidad del interior necesitan de la destrucción del huevo y aunque sean más precisas no permiten reutilizar este alimento. ¿Listo? O sea, se rompe el huevo, automáticamente ya no se puede utilizar. Entonces, vamos a hablar de lo que es la clasificación comercial. La clasificación comercial de los huevos se hace en base a dos parámetros, que son el aspecto interno del huevo, visto al ovoscopio, y el peso. Entonces, el aspecto interno del huevo visto al ovoscopio, pues para conseguir la uniformidad de la calidad que favorezca la comercialización del producto, se fijan las siguientes categorías que deben de presentar las características descritas en el siguiente cuadro. Entonces, por ejemplo, sería la categoría A, que son huevos frescos, y la categoría B, que incluye los huevos conservados e industriales. Entonces, en esta tabla ya vemos una categorización de esos huevos y las partes a calificar que vamos a ver ahí sería la cáscara y la cutícula, la cámara de aire, la clara del huevo, la yema del huevo, el germen y el olor y el sabor del huevo. Entre la categoría A estaría una cáscara y una cutícula normal, intacta y limpia, una cámara de aire inmóvil y con una altura máxima de 6 milímetros en los huevos. Una clara de huevo transparente, limpia y de consistencia gelatinosa, exenta de los cuerpos extraños de toda naturaleza. Una yema de huevo visible al trasluz bajo la forma de sombra solamente y contorno aparente, separándose sensiblemente de la posición central en caso de rotación del huevo, exenta de cuerpos extraños de toda naturaleza. Un germen de desarrollo imperceptible. Y olor y sabor exentos pues de olores y sabores extraños. Y en la categoría de B, digamos que sería una cáscara y cutícula normal e intacta, manchada en menos de un 25%, aceptable. Una cámara de aire con una altura máxima de 9 milímetros. Una clara de huevo transparente y limpia, exenta de cuerpos extraños y de toda naturaleza. La yema de huevo visible al trasluz bajo la forma de sombra solamente, exenta de cuerpos extraños de toda naturaleza. Germen, pues de desarrollo imperceptible y que no tenga olores ni sabores extraños. Entonces eso más o menos es lo que se tiene que analizar. Los huevos que compran en los establecimientos de alimentos son huevos frescos o huevos de categoría A, que son los huevos más comerciales. Y estos son los huevos destinados al consumo humano directo. Deberían presentar la cáscara intacta y limpia. Los huevos frescos se venden al consumidor dentro de las 3 semanas desde su puesta. La fecha de consumo preferente se establece en los 28 días tras la puesta. O sea, más de 28 días serían huevos que no son aptos para el consumo humano. Y los huevos de categoría B son huevos conservados y huevos destinados a la industria alimentaria. Los huevos de categoría A que dejen de cumplir las características de esa categoría pasan pues automáticamente a la categoría B. ¿Listo?
Entonces, el procedimiento a seguir en la visualización del huevo al ovoscopio viene descrito pues posteriormente, pero ahorita vamos a hablar de lo que es el peso. Y el peso, de acuerdo al reglamento 1511 del 96, se establecen 4 categorías. Digamos, se establecen 4 categorías por pesos, pero vamos a hablar aquí de 6 categorías para la comercialización de los huevos de la categoría A. ¿Listo? En función del peso que presenten. Entonces, la clasificación de los huevos sería en gramos, de 46 gramos, digamos que son huevos que van a estar en dos de las primeras semanas de oposición, que son los de la semana 20 a la semana 21, por ahí, 22. Son huevos que van a estar entre los 46 gramos y 52 gramos. Entonces serían huevos C, los de 46 gramos, de 46 a 52 gramos B, de 53 a 59 gramos A, doble A serían de 60 gramos a 66.9 gramos, triple A serían de 67.0 gramos a 77.9 gramos y de 78 gramos hacia arriba serían los huevos jumbo. ¿Listo? El índice morfológico. Vamos a hablar de lo que es el índice morfológico. Entonces, los huevos de gallina doméstica exhiben una forma elíptica típica. Su forma es muy especial, es de especial interés para facilitar el envasado y transporte de los huevos. Los huevos muy largos están especialmente expuestos a daños mecánicos, mientras que los huevos esferoidales y muy gruesos ofrecen dificultad para ser introducidos en los envases preformados. La forma del huevo se expresa calculando el índice morfológico. ¿Listo? Y el índice morfológico es la anchura sobre la longitud dividido en 100. Entonces los huevos de gallina miden por término medio 42 centímetros de ancho y 4.2 centímetros de ancho y 5.7 centímetros de longitud, por lo que corresponde un índice morfológico más o menos de 74. ¿Listo? Entonces esa es una prueba de índice morfológico que se tiene que hacer también en los huevos. Y la técnica de la ovoscopia ahora sí la vamos a mirar, que es una visualización interna de huevo con el huevo cerrado. ¿Cómo se hace? Pues con un ovoscopio. Ya vamos a ver de eso. Entonces, el fundamento de la técnica de la ovoscopia es un método diafanoscópico que se basa en la translucidez de la cáscara y en las diferencias de transmisión lumínica que presentan las estructuras internas del huevo, modificadas más o menos según las alteraciones. El huevo debe colocarse ante el foco luminoso en posición vertical. El interior del huevo queda completamente iluminado y la cáscara muestra su estructura porosa, estando influenciada la observación por el color de la cáscara. El huevo fresco aparece en el ovoscopio de color amarillo rosado claro. Entonces, los materiales sería pues un ovoscopio y el procedimiento es colocar el huevo en el foco de luz del ovoscopio y observar las estructuras internas y describir pues las observaciones. Entonces pues el huevo está envuelto por una cáscara caliza, que en el huevo de la gallina es entre color blanco y amarillo marrón, que la cáscara está revestida interiormente por 2 membranas que constituyen una envoltura que separa el polo obtuso para constituir la cámara de aire, que la clara es un fluido acuoso ligeramente amarillento, envuelto por 3 capas de diferente viscosidad, que es la clara fluida y la clara densa, que ya hemos hablado sobre eso, que en la cáscara se pueden apreciar las grietas o fisuras o manchas y defectos de clasificación, que la cámara de aire está en el ángulo obtuso, o sea, en la parte más plana del huevo, y que se puede apreciar la cámara de aire del huevo de ahí, que se puede apreciar en la yema. Todas esas cosas son las que se van a ver en la técnica del ovoscopio. Ahora vamos a hablar de la técnica de la luz ultravioleta. Y pues el fundamento de la técnica es que la cutícula es una membrana externa
compuesta por dos capas de fibras de proteínas polisacáridos que se encuentran solamente adheridas a la cáscara y que actúan taponando los poros de la cáscara, impidiendo la entrada de gases y microorganismos al interior del huevo. La cutícula se encuentra compuesta por la proteína denominada porfirina u ovoporfirina, que se caracteriza por presentar fluorescencia bajo la luz UV, dando un color que varía desde violeta intenso a rojizo dependiendo del color de la cáscara. ¿Listo? Entonces, los materiales que se van a utilizar para esto es una lámpara de luz ultravioleta, una cámara oscura y una placa de Petri. El procedimiento pues es colocar el huevo debajo de la luz ultravioleta y observar el color de la cutícula en distintas zonas buscando las zonas despigmentadas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un huevo fresco y un huevo viejo, pero ¿cuál es la interpretación de eso? Entonces, la interpretación es que el tiempo, la luz, el calor y el lavado destruyen la porfirina, por lo que la intensidad de color ante la luz UV disminuye pasando a violeta claro o azul pálido, llegando incluso a desaparecer observando el huevo blanquecino sin fluorescencia. Listo, entonces cuando encontramos esas zonas blanquecinas quiere decir que el huevo no está fresco, que el huevo no está apto para el consumo. Otra característica que podemos ver es la morfología y características organolépticas. Y es que una vez abierto el huevo fresco sobre una superficie plana, la yema adopta una forma esferoidal, distinguiéndose muy bien de la clara, la fracción densa, que queda a mayor altura que la clara fluida. Entonces, el olor del huevo fresco es suave y soso y debe estar exento de olores desagradables y extraños. Se percibe el típico olor a viejo como consecuencia de los procesos enzimáticos que sufre el huevo, e incluso puede presentar olores desagradables como húmedo, mojoso, pútrido o gaseoso. Si el huevo no es fresco y se mantiene íntegra la membrana de la yema, esta se extiende sobre la superficie en capa de escasa altura, perdiendo la forma esferoidal y presentando una forma aplastada. Además, la membrana de la yema puede tener finas arrugas y la separación de la clara y la yema resulta imposible, o bien se logra tan solo parcialmente y con dificultad. La clara presenta escasa altura como consecuencia de la fluidificación de la clara densa. Su color es más amarillo, pudiendo aparecer enturbinada o teñida de rojo amarillento. Entonces, cuando el huevo está muy fresco, va a tener una altura mucho más prominente que los huevos que no están muy frescos. Y entonces, cuando ustedes, por ejemplo, los pueden poner en un plato o los pueden poner inclusive en la misma paila, se van a dar cuenta que si el huevo está muy plano y que si el huevo se extiende muchísimo es porque el huevo no está apto. ¿Listo? Otra característica pues es el color de la yema, y este es un atributo de calidad porque el color de la yema es debido a un 70% por las xantófilas que ya habíamos visto, que son los betacarotenos, y en un 2% al resto de los otros pigmentos. Entonces los carotenos y la vitamina A que aparecen en algunos piensos de gran calidad dan una yema pálida, mientras que las xantófilas dan yemas muy subidas de color. Las yemas pálidas, por llevar gran cantidad de carotenos y vitamina A, son de gran importancia bromatológica, pues son más nutritivas que las de color subido, las de color más amarillento. Las yemas pálidas suelen aparecer en los huevos procedentes de la avicultura industrial. ¿Listo? El color de la yema se compara con un patrón de color denominado el abanico de Roche, y ese es el que nos da las cantidades o la cantidad de color y la calidad de color que tiene que tener esa yema. ¿Listos? El índice de la yema. Entonces es un parámetro que informa sobre la forma ideal de la yema y su relación con la frescura y calidad del huevo. Cuanto mayor sea el valor de este índice, mayor es la frescura del huevo, ya que la yema se presenta más compacta. El índice de la yema se calcula y determina de acuerdo a la siguiente fórmula. Índice de la yema es igual a la altura sobre el diámetro. Digamos que si la altura es de 0.40, ya con el huevo destapado, ¿no? Y el diámetro es de 0.40 a 0.42 el índice.
Entonces, cuando se obtienen índices mayores de 0,42 es porque la altura de la yema ha descendido debido a que la membrana vitelina adquiere mayor elasticidad y además va perdiendo agua. Otro parámetro pues sería la determinación del pH. Y entonces pues los procesos de envejecimiento que se producen en el huevo y se inician tras la puesta dan lugar a la liberación de anhídrido carbónico desde el interior del huevo, tendiendo a equilibrar su concentración con la tensión parcial de este gas en el aire circulante, con el consiguiente aumento del pH. Así el huevo tiene un valor de pH de 7.6 si está recién puesto y se eleva a 8.5 después de 24 horas a 20 grados centígrados, alcanzando valores de 9 a 9.4 tras unos días de almacenamiento. Entonces, tales modificaciones se aceleran notablemente al aumentar la temperatura ambiente. La alcalinización del huevo supone un envejecimiento del mismo, aunque este fenómeno también puede ser debido a la observación del huevo en agua de cal. Entonces, el procedimiento que se tiene que hacer para medir el pH pues es conseguir el papel indicador para la medición del pH o el pHímetro. Cortar 2 trozos de papel indicador e introducir uno en la yema y otro en la clara. Sacudir el líquido sobrante y esperar medio minuto y comparar el color con la escala y el patrón. En un huevo fresco del día, el pH de la yema es de 6.0 menos variable y el de la clara varía entre 7.6 aumentando hasta valores de 9.4 de acuerdo al tiempo transcurrido desde el almacenamiento. ¿Listo? Ahora vamos a ver la medición de las unidades AUGH o UH. Y pues el fundamento es que de todas las técnicas de medida de la calidad interior del huevo abierto, las unidades UH representan una unidad de medida objetiva y precisa y su valor para cada huevo está en función del peso total del huevo y de la altura de la clara densa. Este método fue propuesto en 1937 por Raymond Howe y es utilizado en los Estados Unidos como método de referencia, aunque no se utiliza de modo rutinario. Las unidades H nos vienen dadas para cada huevo por la siguiente expresión matemática, donde A es la altura de la clara densa y P es el peso del huevo en gramos. Entonces, 100 logaritmo de A igual a 7.57 menos 1.7 por el peso por 0.37. ¿Listo? Los materiales pues que se van a utilizar es un micrómetro para medir la altura de la clara densa, ménsula con plano de cristal superior y espejo interior para permitir la observación de la clara inferior del huevo, balanza, calculador de unidades AUG. ¿Listo? Y entonces pues el procedimiento va a ser de asegurar la temperatura del huevo, que está comprendida entre 7 a 15 grados centígrados. Pesar el huevo completo y anotar el peso. Una vez pesado, romper el huevo cuidadosamente sin lesionar la clara densa o saco albuminoso y vaciarlo lo más cerca posible de la superficie de la ménsula. El contenido del huevo debe ser vertido suavemente. A continuación, medir con el micrómetro la altura de la clara densa. Para ello, seleccionar el punto de medida en la superficie más extensa y es recomendable obtener la medida de 2 lecturas de cada huevo, evitando al tomar las medidas las áreas donde existan chalazas o burbujas de aire. Una vez tomada la medida en milímetros y décimas de milímetros, fijar el calculador del peso del huevo y la altura de la clara densa en la escala del disco móvil. Las unidades H las obtendremos en la escala del disco externo en correspondencia con los milímetros de altura. ¿Listo? Entonces, la interpretación, siempre que se trate de estudios o trabajos de investigación, las UG deben utilizar siempre como expresión numérica de calidad la tipificación de los huevos, que debe estar integrada por 3 factores: calidad interior, tamaño en peso y color de la cáscara.
La calidad interior está definida fundamentalmente por las UH, sin embargo, ni la clasificación incluye esta medida como índice de calidad. Entonces, podemos ver aquí una tabla donde nos explican la calidad de huevo y su relación con las unidades UG. Entonces, si las unidades UH salen de 100, digamos, entre 70 y 100, serían unos huevos de calidad excelente, muy bueno, aceptable, y ya de 65 para abajo, pues sería una calidad, una menor calidad en el huevo. ¿Listo? Y otra medida de calidad es medir la porción, el espesor de la cáscara con un medidor calibrador pie de rey. Entonces, pues una vez abierta el huevo, pues medir con el pie de rey o el micrómetro el espesor de la cáscara, no así como está aquí en esta imagen, sino es abrir el huevo y medir la cáscara a los milímetros que mide. Si los huevos son de menos de 0,35 milímetros, son poco apropiados para la comercialización por la fragilidad que va a tener la cáscara, y por lo general esa fragilidad que tiene la cáscara va expresada en la cantidad de calcio que tiene la dieta de los animales. ¿Listo? Entonces habría que subir un poquito la dieta de calcio para mejorar ese grosor de la cáscara. Queridos compañeros, que Dios los bendiga y seguimos en comunicación.